Muy bien. Bienvenidos al taller El verdadero secreto de los arcanos mayores. Estoy, como les dije, muy honrado y muy agradecido de ver tanta gente, caras conocidas y caras desconocidas. Y quiero contarles, bueno, primero presentarme. Para los que no me conocen, yo soy Daniel Vargas y me dedico a formar tarotistas desde el 2016. Además de eso, soy autor de Atlas y del Reino, dos dispositivos terapéuticos que hacen una función similar al tarot desde otros enfoques. Y también doy cursos de chamanismo, sesiones individuales. Y bueno, me dedico a esto por completo desde un poquito antes, desde el 2015. Y, y bueno, y con la pandemia mm, nos expandimos a toda Latinoamérica y eso, bueno, me, me llena de emoción. Em, no, estaba viendo ahí que alguien me estaba escribiendo y ya no puedo contestar más. Bueno, quiero presentarles lo que vamos a hacer hoy. Em, el taller tiene varias partes. Primero vamos a hablar un poquito de la introducción del tarot y un poquito de historia para contextualizar, para que arranquemos desde el inicio, contextualizados con lo que es el tarot y de dónde viene. Muy poquito, pero vamos a pasar por ahí y después vamos a entrar a la parte teórica, donde vamos a ver la materia, el fuerte de la materia de hoy. Esa parte teórica yo voy a ir construyendo eh, conceptualmente, por decirlo así, los bloques sobre el que vamos a levantar esta técnica y esta teoría que vamos a aprender hoy. Entonces vamos a agregar algunos conceptos que vamos a necesitar para que todos estemos en la misma página. Y después de eso les voy a enseñar la técnica. La técnica que yo uso es una técnica que he depurado por todos estos años, quizás más de 10 años, desde que comencé a estudiar tarot y que considero es la más, eh, la más potente de las maneras para abordar el tarot. Y por último nos vamos a ir a practicar. El taller incluye dos PDFs que son un material que lo vamos a necesitar para hacer las prácticas y que les va a quedar a ustedes para de aquí en adelante hacer sus tiradas cada vez que lo necesiten. Entonces, uno va a hacer, es una hoja de trabajo muy sencilla, donde viene para que si la quieren imprimir o copiar, de cómo se anotan la información recibida en una tirada. Y la otra es un PDF interactivo que yo les voy a enseñar a usar, pero que tiene enlaces eh, puestos en cada carta, de manera que cuando toquen la carta los va a dirigir a un video cortito que sintetiza la materia de lo que vamos a ver hoy. Entonces, cuando hacen sus tiradas, pueden tocar la carta que les aparezca o las cartas que les aparezcan y revisar esa información inmediatamente, automáticamente los va a dirigir a un video en el que les cuento en 2 minutos, 3 minutos, eh, la materia o la información sobre esa carta. ¿Ok? Entonces, voy a ir empezando y yo voy a ir haciéndoles, voy a ir abriéndoles espacios para las dudas, para las consultas que quieran ir haciendo por bloquecitos de información. De manera que terminado un bloque, les voy a decir, bueno, ahora sí, dudas y preguntas. Si no hay, continuamos. Para no ir interrumpiendo el flujo, digamos, de la clase. Y los que quieran participar van a tener que levantarme la mano, pero no con su mano como estoy haciendo aquí, sino con la mano del icono en su pantalla, porque no los estoy viendo a todos todo el tiempo. Entonces, cuando ustedes levantan la mano con el icono, les va a aparecer aquí más o menos un dedito que me va a indicar a mí. Además, los van a poner en la primera página para que yo pueda ver quién está pidiendo la palabra. ¿Ok?
Entonces, ¿listos para empezar? ¿Alguien tiene alguna duda o se me ha olvidado algo? Bien, ok, excelente. Ok, primero comencemos con qué es el tarot. ¿Qué es esta baraja de 78 cartas? Bueno, aquí tengo solo las 22 de las que nos vamos a ocupar hoy, pero es un método de adivinación, algunos lo pueden definir de esa manera, eh, pero también se podría decir que es un libro en sí mismo. Es un libro que está escrito en el lenguaje universal, es decir, que es el lenguaje de las imágenes, es pictórico. Y lo que está escrito o dibujado, pintado en ese libro es mucho más grande que un libro completo. O sea, se podría escribir al menos un libro corto de cada una de las cartas que están ilustradas ahí. Como dice el dicho, una imagen habla más que mil palabras y ese es el caso del tarot. Y los místicos que estuvieron realizando eh, este mecanismo, este libro, eh, que fue, bueno, lo estaban estudiando desde mucho antes, pero surgió a la luz en los 1500, es decir, con la aparición de la imprenta en el siglo XVI. eh, no se responsabilizaron, muy prudentemente, no se responsabilizaron por la autoría del tarot, es decir, nadie sabe quién es el autor, porque en realidad no fue solo una persona, lo más probable es que hayan sido varios involucrados, pero hay que tener en cuenta que en ese tiempo no habían terminado las inquisiciones y todavía había mucho peligro por indagar en la mística, en cualquier cosa que no fuera la Iglesia Católica. Entonces lo publicaron así como por lo bajo, como a escondidas, digamos, y comenzaron a distribuirlo como un juego de cartas. De hecho, de esto es que se desprende el naipe tradicional que tenemos en Occidente, de los arcanos menores, de hecho. Pero los que sabían, que no eran la mayoría, recuerden también, en ese tiempo no, casi nadie podía estudiar, entonces, y muchos ni siquiera sabían leer. Y precisamente por esto es una de las conjeturas, se puede pensar que ellos lo hicieron de esta manera, para sacarlo al público en el lenguaje universal, cualquiera podía conectar con los símbolos que estaban ahí. Tal vez no completamente, porque inicialmente no salió como están estas cartas hoy en día. Esta versión del tarot surgió en 1909, me parece, ¿verdad? Fue casi 400 años después. La primera versión estaba mucho más codificada. Hay quienes dicen que esa es la versión que hay que estudiar. Y yo discrepo en esto fuertemente porque estaba hecho para otro contexto. Tenían que esconder aún más todo lo que estaban haciendo. Los símbolos estaban ahí, pero estaban dibujados, camuflados entre los sombreros, etcétera. Entonces, los sombreros de las imágenes y los colores. Entonces, además, la paleta de colores era súper básica, habían 3, 4 colores máximo. Entonces, bueno, eh, esta versión, el Rider White, es, en mi opinión, la mejor versión en términos pedagógicos para enseñar y para aprender el tarot, porque ya en los 1909, aunque todavía, incluso a la fecha, todavía hay mucho prejuicio alrededor de las cartas, eh, ya no había tanto. Y bueno, ese prejuicio en parte em, se debe a que, primero, a que no se entiende bien qué es lo que está dibujado ahí, que es lo que vamos a aprender hoy, pero también a que muchos empezaron a darle un uso predictivo, eh, porque claro, es místico y trae mensajes místicos y trae arquetipos, pero empezaron a utilizarlo como método de adivinación. Por eso es que yo les dije, es un método de adivinación, claro, así es como se ha entendido, y ahorita vamos a hablar de esa palabra adivinación, porque vamos a tener que resignificarla para el trabajo que vamos a hacer hoy. Em, pero también es un libro de misticismo, un libro que contiene secretos sagrados. Y ya vamos a ir a hablar de
cuáles son esos secretos y cómo entenderlos. ¿Ok? Entonces, vamos a la palabra adivinación. Adivinación, vamos a tener que irnos a la definición etimológica de esa palabra para poder entender lo que vamos a estar haciendo aquí. Primero, la raíz es divus. Es una palabra en latín, divus, y significa divinidad, claramente. Y adivinación, por la manera en la que está construida la palabra, eh, lo que, a lo que se refiere es a una aproximación y una apropiación de la divinidad. En otras palabras, vamos a conectar con ese arquetipo divino interno, personal, que a veces también lo podemos poner afuera, en forma del universo, en forma de Dios, como ustedes lo quieran ver. Pero también perfectamente se podría aplicar una visión más secular, donde estamos hablando de nuestro propio inconsciente, la psique, el alma. ¿Ok? Vamos a conectar con eso, o sea, es un acercamiento con esa sabiduría, con esa fuente de sabiduría que vive en nosotros para recibir mensajes. Esa es la adivinación que vamos a practicar aquí. No es la adivinación de adivinanzas, de predicciones, de leer el destino o el futuro. ¿Ok? Y por eso es que esto se llama tarot terapéutico, porque lo vamos a usar no para saber cosas de nuestro mundo exterior, sino de nuestro mundo interior. Y sí, que usadas de la manera correcta podrían, y esa es la idea, afectar nuestra vida cotidiana y nuestro mundo exterior también, pero desde adentro hacia afuera. ¿Sí? Ahorita esto se va a hacer más claro cuando ya estemos practicándolo. Ok, el tarot les dije son 78 cartas y está dividido en dos partes, los arcanos mayores y los arcanos menores. Los arcanos menores no nos vamos a ocupar de eso hoy, pero son 56 cartas. Son 56 cartas y les dije, esta baraja, esta sección es la predecesora del naipe tradicional porque son, en vez de 13 cartas por palo, ¿sí? ¿Verdad? En el naipe tradicional tenemos corazones, tenemos bastos, tenemos tréboles, tenemos oros. En los arcanos menores también. Solo que en vez de 13 son 14 por palo. ¿Ok? Esos son los arcanos menores. Y los arcanos mayores son 22 cartas que van enumeradas desde la carta 0 hasta la carta 21. O sea, en total 22. Y aunque hay gente que asegura que los mayores son más importantes que los menores, en realidad se complementan, se necesitan. Leer el tarot no solo es un arte, sino que a veces yo lo comparo, la analogía no es perfecta, pero lo comparo con aprender a leer o a escribir. Los arcanos mayores en ese sentido serían las vocales y los menores serían las consonantes, o sea que se necesitan para formar palabras más complejas, mensajes más complejos. ¿Ok? Eh, Sin embargo, se podrían utilizar perfectamente por separado también. ¿Ok? Entonces, estos 22 arcanos mayores están enumerados y van en una secuencia específica que ahorita yo les voy a compartir en la pantalla, eh, cómo es que se estudia, cómo es que se debería ver, eh, digamos, cuando uno quiere ver completamente cómo se entiende la pintura completa, hay que ponerlo en forma de ciclo, porque hablan de un ciclo, hablan de una historia. Es una historia que nos atraviesa a todos, es la historia más antigua de la humanidad, la historia que hemos contado, y ahorita les voy a explicar por qué, pero es la historia que hemos contado los humanos desde que empezamos a contar historias, con diferentes personajes, pero siempre la misma historia. ¿Ok? Ahorita van a ver, eso es fascinante, eso es algo maravilloso, eh, y ahí es donde reside el verdadero secreto de los arcanos mayores. ¿Qué significa arcano?
La palabra arcano o arcana en inglés, no sé si han visto que a veces hay gente que le dice arcanas mayores y arcanos mayores. En inglés es arcana, en español es arcano. Ustedes pueden decirle como quieran. Significa secreto sagrado y viene de la palabra arca. Las arcas, como el arca de la alianza o el arca de Noé, eran baúles o cofres donde se transportaban y se cuidaban, se protegían, se resguardaban los secretos más sagrados de una civilización. Lo hacían también los chamanes a su manera, diferente, lo enterraban en, creo que eran como urnas, y lo hacían en muchas civilizaciones. Entonces, el arca es este baúl o este objeto que puede ayudar a encerrar y a cuidar y a proteger los secretos más importantes. Por eso se llaman arcanos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los arcanos mayores. Creo que no les dije que hay gente que piensa que son superiores a los menores, pero en realidad la diferencia reside en el tema del que se ocupan. Los arcanos mayores se ocupan del viaje del alma, del cómo es que los humanos nos transformamos y también qué es lo que estamos haciendo aquí en esta vida. Algunas personas llegan más lejos y dicen que esta historia que está escrita, que está dibujada en el tarot de los arcanos mayores, de alguna manera está en nuestro ADN, es decir, que la traemos los seres humanos. Es un concepto muy interesante. Cuando se las cuente y les vaya diciendo de dónde viene, cómo fue que la descubrieron o la recordaron, les va a hacer más sentido. Les va a ir teniendo cada vez más sentido. Ok. Para mí los arcanos mayores son el corazón del tarot. Es el órgano tal vez, es un órgano vital del tarot. ¿Ok? Porque incluye esto. Ya les dije que los arcanos menores lo complementan y claro, el corazón necesita arterias, necesita todo el resto para funcionar. Pero vamos a ocuparnos de este corazón entonces. Bien, este es el primer bloque. Hasta aquí, dudas. Vamos bien. Está fácil. Bien. Recuerden que para las dudas... adelante, ¿sí? Soy yo, Leo. Sí. Es que no encontraba el icono para levantar Ya, la ya. mano. Sí, Ya adelante, lo Leo. encontré. Bueno, la primera pregunta es si yo puedo hablar con la divinidad de otra persona. Sí, con el permiso debido, teniendo el permiso de esa persona, sí. Yo no trabajo sin permiso. Es decir, para mí, trabajar averiguando sobre otra persona sin su permiso explícito de la persona, es considerado brujería desde donde yo trabajo. Entonces yo no hago eso. Pero si tengo el permiso, por ejemplo, alguien que quiere que le haga una lectura, ya ahí está el permiso. Sí se puede. No obstante, eso no es lo que vamos a aprender a hacer en este taller. Eso lo aprendemos a hacer en la formación completa que comienza en 15 días. Ahí sí aprendemos todo el acompañamiento, cómo es que se acompaña y cómo es que se pone esta herramienta al servicio de otros. Pero si la pregunta es si se puede, sí se puede. Okay. Eso es, muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok. Recuerden silenciar el micrófono después de hablar. Listo. Ok, entonces vamos a los conceptos necesarios. Y yo a veces me emociono y voy muy rápido. Cuando necesiten que repita o que desacelere, me dicen y yo me devuelvo sin problema. Ya. Entonces, el primer concepto necesario, y este yo diría es el más importante de todos los conceptos, les dije que vamos a construir las bases sobre las que vamos a erguir esta técnica, es el concepto de arquetipo. Es un concepto que a pesar de que en realidad no es tan complejo, me he dado cuenta que muchas personas lo explican mal o no lo entienden realmente. La explicación más sencilla es que un arquetipo es
un modelo y una fuente de energía a la vez, a la que todos los humanos tenemos acceso. Es decir, todos podemos conectarnos con esa energía y recibir los beneficios que ofrece. Son muy variadas, así como pongámosle eh, como si fuera muchos sabores en una heladería, ¿sí? Tienen diferentes funciones y sirven para diferentes cosas, ofrecen posibilidades diferentes. ¿Dónde existen estos arquetipos, estos modelos, estas fuentes de energía? Existen dentro de nosotros, muy profundo, en un lugar al que eh, el psiquiatra suizo del siglo pasado, que se llamaba Carl Gustav Jung, o Carlos Gustavo Jung, describió como el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es, la manera tal vez más fácil de explicarlo es, o que yo uso esta analogía, es que piensen en un bosque lleno de árboles, cada árbol es un individuo y su tronco y sus ramas son lo que está en la superficie, es decir, son su consciente, es aquello de lo que son conscientes, ¿sí? Mientras que las raíces vendrían siendo el inconsciente personal de esa persona, de ese individuo, ¿sí? Las raíces es su propio inconsciente, del que vienen los sueños y del que viene mucho material del que no somos conscientes, precisamente por eso se llama inconsciente. Pero más abajo de eso está la tierra, que incluye los hongos, los minerales, todos los otros seres que viven en esa tierra de ese bosque y que conectan, de hecho, a todos los árboles del bosque. Están conectados, comparten ciertas cosas. El inconsciente colectivo es esa tierra profunda a la que todos estamos conectados, aunque no siempre sabemos cómo conectarnos, pero sí estamos ahí. Tenemos acceso y lo que vamos a aprender es cómo acceder a esos arquetipos. Entonces, les dije que son modelos y que son energías y que además permiten ciertas cosas muy específicas, cada arquetipo. Vamos a ver ejemplos para que se entienda más fácilmente. Pensemos en el arquetipo masculino. Y ojo, cuando hablo masculino aquí, no me refiero a género percibido, ni nada social, ni tampoco nada estereotípico. Masculino y femenino son dos energías complementarias que todos los humanos, hombres, mujeres, no binarios, tenemos. Ujú. Todos tenemos conexión a los dos arquetipos. Puede ser que unos nos conectemos más con lo masculino, otros más con lo femenino, pero lo tenemos ahí. ¿Okay? Entonces, la energía arquetipal masculina permite ciertas cosas. Tanto hombres como mujeres podemos acceder a la energía masculina para hacer ciertas cosas. Y tanto hombres como mujeres podríamos acceder a la energía femenina para hacer ciertas otras cosas. Una manera tal vez más fácil de explicarlo para no hablar de estos conceptos que ahora son tan polémicos es pensar en el yin y el yang, ¿sí? La energía yin es más suave, es más ligera, se deja llevar, es más pausada, mientras que el yang es activo, es mental, es racional, es directo, ¿sí? Son dos arquetipos y todos tenemos acceso a esos arquetipos. ¿Se entiende el concepto de arquetipo? Hay muchos más. Está el arquetipo del rey, del guerrero, del amante, el arquetipo del cazador, el arquetipo del mago, del chamán, etcétera. Hay muchos arquetipos. Y hoy vamos a ver los 22 arquetipos que están dibujados, ilustrados en los arcanos mayores. Ya. El siguiente concepto, ya lo dije, es el de inconsciente colectivo. Esos eran los dos primeros. Y el tercero es el concepto del mito. Un mito no es simplemente una historia sobre dioses griegos. Un mito es cualquier historia o relato que incluya arquetipos, o sea, que utilice arquetipos, ¿ya?
Ok, eso es un mito. Y los mitos son súper importantes para entender lo que vamos a hacer hoy porque es precisamente un mito el que encierra estos arcanos mayores, la historia que les dije que está contada en este ciclo es mitológica, es decir, arquetípica. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, arquetipo, inconsciente colectivo y mito. No les hablé de Carl Jung, aunque es mucho de mi trabajo se basa en sus teorías, que fue un psiquiatra suizo contemporáneo de Freud que comenzó a ponerle nombre a conceptos que hasta entonces en Occidente no tenían nombre y a estudiarlos desde una perspectiva occidental. Eh, y me parece que el trabajo que hizo es brillante realmente, porque complementa y da más, más herramientas y más posibilidades de entendernos a nosotros los humanos. Y además, muchos después de Jung, basados en su trabajo, han creado cosas maravillosas, como es el caso de Joseph Campbell, que es un personaje del que les tengo que hablar más todavía. Joseph Campbell fue un mitólogo que en 1949, creo que fue, escribió su tesis, digamos, su tesis principal en un libro que se publicó con el nombre de El héroe de las mil caras. Y lo que hizo Campbell, que me parece fantástico, es impresionante, se dio la tarea de estudiar cientos y hasta miles de mitos de toda la Tierra, es decir, y de todos los tiempos, desde cuentos de hadas hasta mitos chamánicos de tribus alejadas, mitos que existían en China eh, y en Japón cuando estaban aislados del resto de Asia, mitos de todas partes del mundo, de África y de América. Y estudiándolos comparativamente, se dio cuenta de que en esencia todos contaban la misma historia. Todos contaban la misma historia con diferentes personajes, pero las etapas y algunos arquetipos estaban presentes en todas las historias. Y esto para él fue, y bueno, y sigue siendo para muchos muy impactante, porque cómo puede ser, ¿verdad? Que esa isla, ese país, Japón o América que estaba aislada, estuvieran contando todos la misma historia. Y de ahí es de donde viene, él refuerza esta teoría del inconsciente colectivo. Los humanos extraíamos información de forma espontánea, porque esta historia nadie la diseñó, sino que cuando un pueblo indígena, cuando eh, alguien en China estaba inventando una historia, surgía espontáneamente de ese lugar. Es como si agarrara la energía de abajo de esos arquetipos y contara una historia. Este es el mito, bueno, de hecho él decía, es el monomito, es decir, el único mito que existe. Y a ese mito él lo bautizó el viaje del héroe. Por eso le puso el héroe de las mil caras. Pero no siempre es un héroe masculino, a veces es una heroína, indistintamente. No importa si es hombre o mujer, eh, el héroe o la heroína, el viaje del héroe o la heroína. ¿Ok? Mucho antes de que Campbell hiciera este trabajo, porque les dije fue en 1949, y les conté que el tarot se comenzó a publicar en masa en 1500 y resto. O sea que más de 400 años antes, alguien había dibujado el mismo mito en las cartas. Se podría decir que los arcanos mayores son la versión occidental, espontánea igualmente, de este mito, que podríamos argumentar está en nuestro ADN o en nuestro inconsciente colectivo. ¿Ok? Eso es lo fascinante para mí, que el tarot 400 años antes de que existiera esto, porque ¿qué pasa después de Campbell? Después de Campbell viene George Lucas, el director de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, y detrás de ese otro montón, y a la fecha, el viaje del héroe es una materia
¿cómo se dice? Una materia sí o sí, que sí o sí tiene que estar en el temario de cine, de cualquier persona que estudia cine o guión. O sea que ya después de Campbell y de ver el éxito de la Guerra de las Galaxias, porque la Guerra de las Galaxias está hecha 100%, de hecho, está hecha y Campbell, el mismo Campbell asesoró a George Lucas en el proceso de la creación de la película o del guión para que cumpliera con eso. Y a partir de ahí agarraron ese canon y más bien lo han, voy a decirlo así, lo han prostituido un poco. Lo han convertido en una receta y entonces cuando uno va al cine termina viendo la misma película pero hasta con las mismas tramas y mata realmente, no es que no cumple con el viaje del héroe, claro que lo cumple, pero mata la creatividad porque ya es como forzado, es un canon, ¿ok? Pero antes de Campbell, todo lo que pasó antes de Campbell era espontáneo, nadie lo estudiaba antes y en el tarot ya estaba dibujado y eso es lo que vamos a ver hoy. Ese es el verdadero secreto de los arcanos mayores, que lo que cuentan es, y además es que este viaje del héroe no es solo una historia bonita que nos contamos una y otra vez, sino que es una historia que es profundísima, es una historia que explica cómo es que los seres humanos sanamos, cómo es que crecemos, cómo es nuestro desarrollo espiritual, cómo es que trascendemos situaciones, cómo es que nos curamos y qué es lo que estamos haciendo en esta vida. Es decir, habla del viaje espiritual de un ser humano en la tierra. Espiritual, emocional, psicológico. Ujú. Entonces, si nosotros conocemos esta historia, que es lo que vamos a hacer hoy, es como si pudiéramos hackear dentro nuestro para cuando esté pasando cualquier situación de la vida, poder utilizar esta información, este secreto sagrado para desbloquear, para dejar de repetir, para dar el siguiente paso. Porque les dije que está de la 0 a la 21 y entonces eso significa que en cada situación de nuestra vida podemos estar viviendo una de esas 22 etapas. En una de esas 22 etapas vamos a estar. Entonces lo que les voy a enseñar es cuáles son las etapas y cuáles serían los arquetipos que necesitarían integrar en determinada, cuando aparece una carta en una tirada, ¿qué significa? Y cómo conectarme con este arquetipo, qué es lo que tendría que hacer para poder permitir que siga moviéndose. Este no es un ciclo que se hace una sola vez, porque los procesos de sanación y de crecimiento y de desarrollo espiritual no son lineales, sino que son espirales. Tampoco son circulares, porque si fuera circular, estaríamos dando vueltas en un mismo círculo una y otra vez. No, son espirales. Eso lo que quiere decir es que volvemos a pasar por las mismas etapas, pero con un nivel de conciencia, al menos eso es lo que esperamos, y sobre todo lo esperamos después de este taller, con un nivel de conciencia mayor, es decir, que no tengamos que repetir la misma cosa, porque los humanos sí que podemos repetir y repetir y repetir, ¿ok? O nos podemos quedar pegados en partes, y ahora vamos a hablar de cuáles son esas partes donde nos podemos quedar pegados, y solemos quedarnos pegados. Bien, este es el segundo bloque. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera levantar la mano? Adelante, Tatiana, Tati. Hola, Hola. yo tengo una pregunta, no sé exactamente en qué momento era mejor hacerla, pero por si acaso creo que como estás contando lo de la historia, ahorita podría funcionar. Siempre me ha llamado la atención que en el tarot de Rider y en el de Marsella, si yo no me equivoco, hay una carta o un arcano mayor que es el 11, que en uno es la justicia, que creo que es en el de Rider, y en el de Marsella creo que es la fuerza. Correcto. Entonces, me llama la atención porque, bueno, yo pienso que el orden de los factores no altera el producto, pero quería saber cuál era tu opinión en cuanto a eso y cómo se maneja o no sé. Sí, mi opinión es que el orden de los factores en este caso sí altera el producto eh, y,
y que vamos a tener, es el único detalle que vamos a tener que usar el orden original, porque White lo alteró y no dio muy buenas explicaciones de por qué. Y cuando vean la historia van a entender que lo otro no encaja ahí. Lo que él hizo no encaja ahí. Eh, entonces ahí sí nos vamos a quedar con el orden tradicional de Marsella. Pero todo lo demás que hizo White sí es súper beneficioso. Son ampliaciones. Cada carta lo que hizo fue abrirla y mostrarnos diferentes perspectivas que hasta entonces no había sobre el mismo conocimiento, pero más amplio, excepto ese detalle. Y no hay una verdadera explicación de por qué lo hizo así, pero ahora vamos a verlo todo. Entonces, los que no entendieron la pregunta de a qué se refería, ahorita se las voy a aclarar. Gracias. Sí, con gusto. Ya. ¿Alguien más? Bien. Ok. Vamos entonces a entrar al viaje del héroe. Vamos a entrar, ahora sí, ya puse las bases, las premisas, y ahora sí vamos a construir de lo que estamos hablando. ¿Ok? Y para eso voy a compartir la pantalla para que puedan ver la imagen. Ya. Ok, ¿todos pueden ver esta imagen? Sí. Yo le voy a ir haciendo zoom. Si yo le hago zoom, ustedes ven el zoom. Perfecto. Ok, entonces, comenzamos. Ah, bueno, no les dije, pero los que tengan las cartas a mano, vayan buscando la carta de la que estoy hablando para que la puedan ir acomodando. Ojalá, si tienen la posibilidad de ponerla en una mesa o así, si no, no importa, pero si la pueden ir poniendo en el mismo orden que las puse yo aquí o parecido, sería lo mejor para que lo puedan ir viendo ahí, no solo en pantalla, ¿ok? Pero entonces comenzamos con esta carta que en español se traduce como el loco. En inglés es the fool, que se traduce más directamente como el ingenuo. Y este es el inicio del viaje y de hecho es el inicio de cualquier historia y de cualquier proceso humano. Es un momento en el que hay muy poco conocimiento sobre lo que está pasando y sobre lo que va a suceder, sobre el viaje que estamos iniciando. Ustedes ven en la carta, él claramente está despreocupado, anda recogiendo flores, anda con el equipaje liviano y a su izquierda hay un perrito que está como, no se sabe si avisándole de algo o si está jugando y se quiere ir también en el guindo con él. Tampoco se sabe si él se va a ir en el guindo, quizás solo se está asomando, pero lo que representa esta carta es el inicio del viaje y que ese viaje inicia usualmente desde este lugar de ignorancia, pero también de inocencia. No solo es una ingenuidad o una locura, sino que es una inocencia que también es muy pura y necesaria. Es como ir en hoja en blanco. Al fondo de la carta vemos unas montañas nevadas, con picos nevados, que representan el viaje al que el héroe va a tener que, en cierto momento, va a tener que llegar. No les dije antes, pero este viaje del héroe se divide en dos partes, el día y la noche. Ahorita estamos comenzando el día, pero el día es un símbolo para hablar del consciente, o sea que toda esta parte sucede más o menos en el aspecto consciente humano, ¿ok? Habla de eso. Y todas estas primeras 5 cartas, hasta la sexta un poco también, de lo que hablan es de la infancia del héroe, pero hay que entender todo metafóricamente, no literal. Cuando yo hablo de la infancia del héroe, también se está hablando de las bases de lo que constituye al personaje, porque en la vida cotidiana, este personaje somos nosotros. Cuando estamos embarcándonos en un nuevo proyecto o cuando estamos comenzando algo, ya sea una relación, ya sea un trabajo, ya sea una idea, eh, una etapa nueva, empezamos siempre aquí y tenemos estos arquetipos de los que voy a hablar que nos
que nos constituyen, ¿ok? Que están ahí presentes. Recuerden que el viaje del héroe no es un viaje de una sola vez, sino que se vive varias veces en espiral y también en distintas áreas de la vida. Es decir, que yo tengo un viaje del héroe para mi área profesional, tengo un viaje del héroe para mi área sentimental, tengo un viaje del héroe para cada cosa que vivo. ¿Ok? Porque siempre están sucediendo, estos procesos siempre están sucediendo. Muy bien, entonces, ese es el loco o el ingenuo. Voy a hacer la infancia del héroe, esta primera etapa constitutiva del héroe, y hacemos preguntas, ¿ok? Entonces, de seguido de eso, tenemos el mago.